nos toca no conocer la posición del otro espectro político. Hablamos justamente de Perú Libre. Julio Arbizu, en entrevista con Mario Ghibellini, lo que se está urdiendo aquí es un golpe de Estado. Hay que señalar que lo que hace el señor Arce es sacarse la careta, un representante oficioso de Fuerza Popular, y lo que hace es integrarse al ajedrez nefasto, para lo que han denominado algunos politólogos de un golpe lento. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, Cristian, ¿cómo estás? Bien, Julio, gracias. A ver, cuéntame por favor, explícame un poquito lo que leía que conversaste con Mario Ghibellini. ¿Por qué un golpe de Estado? Mira, básicamente porque hay, me parece que cada vez más claramente, la intención de desconocer los resultados ya previstos, inicialmente por el conteo de votos de OMPE y en segunda instancia inclusive, tomando en cuenta los pedidos de nulidad formulados por Fuerza Popular sin la sustentación debida para esos fines, aun cuando se anulasen, y esto debemos ser enfáticos en señalarlo, aun cuando se anulasen los que están pendientes de resolución en apelación, los resultados no van a cambiar. Y lo que está en juego aquí, básicamente, creo yo, a estas alturas, es la búsqueda de llegar a 28 de julio sin que el presidente que ha sido elegido en las urnas sea proclamado como tal. Si vamos a torcer la voluntad popular de esa manera, si esa es la intención de Fuerza Popular, a mí no me cabe duda de que aquí hay una intentona golpista, una intentona de no reconocer la derrota de Fuerza Popular en las urnas, ¿no? Correcto. Ahora, Julio, te lo tengo que preguntar porque no lo puedo asegurar, porque en un titular de la radio que compite con nosotros, RBP, ya me van a mechar acá, decía, ¿no? Julio Arbizu, presidente de Perú Libre, habría dicho que, claro, el tema, por ejemplo, de entregar el padrón electoral que te lo daban a ti como que tú lo hubieses dicho, si es que no violaba, digamos, la privacidad de las personas, de los datos, no habría problema desde tu punto de vista en que lo vean, si era una manera finalmente de digerir mejor la derrota y no hacer pataleta. Mi pregunta era si es que te reafirmas en eso, si es que tú lo dijiste, y si es que de ahí se podría extrapolar al tema de la auditoría que piden de la OEA. No lo dije así, no he leído cómo lo han fraseado, la verdad, pero okay. Esa no es efectivamente ningún caso mi declaración. Quizá yo me estoy confundiendo también. Lo que he dicho básicamente es lo siguiente: yo no creo que lo que están solicitando en Fuerza Popular, que no es el padrón de electores, es la lista, ¿no es cierto?, de electores, ¿no es cierto?, que contiene una serie de datos personales, pero no solamente datos personales, Cristian, además tiene el sentido, en muchos casos se puede conocer el sentido de la votación de los ciudadanos y ciudadanas de este país, ¿no es cierto? Estaríamos violentando lo que es la trazabilidad del voto, el secreto del voto, ¿no es cierto? Ya se ha visto en otros sitios del mundo, distintos países, ¿no es cierto?, donde se preserva el secreto del voto, que violentar el secreto del voto puede tener consecuencias nefastas, ¿no? Pero no solo eso, digamos, eso es de un lado. Del otro, la protección de datos personales son derechos fundamentales. O sea, están contenidos en la Constitución Política del Estado como derechos fundamentales. Frente al otro lado, yo he escuchado mucho al señor Torres, que me sorprende que sea abogado, ¿no es cierto?, sostener que del otro lado hay un derecho colectivo que se está privilegiando, que ellos buscan privilegiar. ¿Qué derecho colectivo? Ellos están planteando que la verdad, ¿no es cierto?, es en rigor, la verdad es equivalente a la majadería. O sea, ¿la verdad de qué? Ellos tienen que probar la verdad del fraude, Cristian. Lo que están sosteniendo, y esta es la gran farsa del fujimorismo, ¿no?, es que esa verdad, ¿no?, que podría probar el fraude, está contenida en esas listas de electores. Y definitivamente lo único que podrían eventualmente probar, y que han tratado de probar y hasta ahora no han podido hacerlo, ni siquiera eso, es irregularidades, como falsificación de firmas eventualmente, ¿no es cierto? Falsificaciones de firmas, irregularidades en mesa, que pudieron ser además advertidas por sus propios personeros, que no vengan a decir ahora que no había personeros, porque la primera, ¿no?, de las causas que se revisó anteayer era una mesa donde había dos personeros de Fuerza Popular, ¿no? Pero lo máximo que podrían hacer eventualmente, no lo han hecho, sí, ni siquiera lo han hecho, ¿que sería pero podrían eventualmente otorgar indicios de
falsificaciones de firmas. ¿Sabes qué se necesita para probar un fraude? Se necesita probar que ha habido la voluntad de torcer la voluntad popular para favorecer a un candidato. ¿Dónde está la prueba? ¿Cómo van a obtener esa prueba de la lista de electores? Entonces, que no me vengan a decir, ¿no?, que del otro lado lo que existe es la búsqueda de la verdad. Lo que existe del otro lado básicamente es el asentamiento cada vez más escandaloso de una majadería, de una pataleta, ¿no? Pero una pataleta... Ok, pero, perdón que te interrumpa, Julio, porque, y es lo que yo decía, ¿no? Porque si es majadería, pataleta, el Jurado Nacional de Elecciones podría, es decir, el sistema puede lidiar con esa majadería y pataleta para, de alguna manera, desnudar que se trata de eso para todos los ciudadanos. Claro, porque yo entiendo también, cuando tú me dices y no dejas de tener razón, oye, el fraude no es que el Jurado Nacional de Elecciones tiene que probar que todo ha sido limpio, tú tienes que probar lo que estás reclamando de que han habido fraude y obviamente no hay pruebas, pero están los indicios estadísticos y qué sé yo. El punto intermedio que el Jurado Nacional de Elecciones haya revisado esos padrones, ¿no era un punto intermedio que se pudo haber hecho sin necesidad de darle la información a Fuerza Popular? Claro, el gran problema aquí, Cristian, no es que los datos los tenga Fuerza Popular o los tenga alguien más, un tercero, ¿no es cierto? El problema aquí es que con eso, primero, ¿no es cierto?, que con esos datos no vas a obtener la verdad respecto de un fraude, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la función, ¿no? O cuál podría ser la función de que esos padrones o esas listas de electores estén en poder de Fuerza Popular o en poder del Jurado Nacional de Elecciones? ¿Cuál es el sentido, ¿no?, de permitir algo así, poniendo en riesgo, insisto, ¿no?, la protección de datos personales, que es un derecho fundamental? No hay ninguna finalidad que pueda encontrar, más que dilatar mucho más todavía el proceso electoral, porque a estas alturas debería quedar clarísimo que la única finalidad de Fuerza Popular es llegar a 28 de julio sin la proclamación de Pedro Castillo, ¿no? Y en ese caso sí yo también editorializaba que, claro, ¿no? O sea, me debatía yo entre finalmente hacer este tema de la auditoría, que me queda claro desde tu punto de vista, es otra estrategia para dilatar, ¿es correcto? Cristian, a ver, han pedido desde el Hotel Country, ¿no es cierto?, una cantidad, una confluencia de representantes de la derecha más conservadora del Perú. Hacen un llamado para que el gobierno, ¿no?, solicite una auditoría a la OEA. La OEA ya se pronunció, Cristian, en 2 informes de la misión de observación de la OEA, que son, ¿no?, los encargados de precisamente observar las elecciones y haber podido dar cuenta de incluso irregularidades. Y lo que han sostenido es que ni siquiera ha habido irregularidades, que en la revisión prolija que normalmente hace en las misiones de observación en los países de la región, el proceso electoral en el país se ha llevado de manera absolutamente democrática, transparencia y justa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué está pidiendo Fuerza Popular? Ojo, está pidiendo, ¿no?, que se le solicite al secretario general de la OEA que pase por encima de su misión de observación. ¿Te das cuenta? O sea, que desconozca la propia misión de observación que la institución, que la OEA, envió al Perú para revisar, para dar fe, para observar las elecciones. Ya, pero yo coincido y le he dicho, ¿no?, que es exagerado y lo más probable es que sea una otra estrategia de dilación. Pero si el bien supremo es legitimidad y proclamar de acuerdo a ley, si lo vea, finalmente sus observadores ya dijeron que no han encontrado nada, lo más probable es que esa auditoría confirmaría lo mismo. Es que Cristian, claro, tú lo acabas de decir, ¿no es cierto? Creo que es absolutamente claro que lo que están buscando es llegar a 28 de julio sin la proclamación de Pedro Castillo, lo que además lo han anunciado. Lo han anunciado, porque llegar a ese momento supone, ¿no es cierto?, que instalado el nuevo Congreso, ellos piensan que, no sé qué señor, con aspecto gorilesco, pueda ejercer la presidencia del Congreso, tomar la presidencia, ¿no es cierto?, y convocar a nuevas elecciones. O sea, ese es su propósito, ¿no? Obviamente hay que rechazar esos propósitos porque son propios, ¿no?, de gente que no respeta la democracia, que por el contrario tiene un desprecio profundo por la democracia y desprecio profundo además por la voluntad popular. Correcto, pero yo decía, siempre hablaban del bien superior, ¿no? Pero bueno, ¿cómo crees tú que se va a resolver o cómo crees que debería resolverse teniendo en cuenta que se ha quedado con la renuncia de Arce, se ha quedado sin el quórum? Rodríguez Montesa no asumiría, tú, Perú Libre, ¿tiene confianza en que ese pleno, digamos, haría la parte que le toca terminar para acabar la chamba?
ahora respondo, pero quiero aclarar un poco lo del interés superior, ¿no es cierto? Porque lo han dicho los fujimoristas una y otra vez. Pero ¿cuál interés superior de qué? ¿Interés superior de una pataleta? ¿En serio? No estamos hablando acá de la pero el punto es que tú dices que si eso se haría, a ti no te queda duda que insistirían con otra cosa nueva. No, pero por supuesto, ¿sabes qué? Acabo de leer, ahora asombrado ya, porque la verdad es que mi capacidad de asombro no deja de estirarse, que aparentemente Rodríguez Montesa tiene COVID, ¿no? Entonces, vamos. Sí, por acá la soltó como una posibilidad Peláez Bardales y ahora obviamente todo el mundo quiere confirmar si es que eso es cierto. El FK Laprista suelta posibilidad, claro. ¿Te imaginas eso? Son 14 días más, ¿no es cierto? O sea, están jugando a eso básicamente. Que no querramos darnos cuenta que algunas personas, digamos, cegadas por el miedo o por la negación de los resultados o por el terror, en algunos casos, de perder impunidad, no se quieran dar cuenta o no se den cuenta o hagan la vista gorda es otra cosa, pero aquí lo que estamos enfrentando es la emergencia del Estado de Derecho. Correcto. ¿Cuál era el otro tema que te tenía? Lo que finalmente es Rodríguez Montesa, pero si es que no tuviese COVID y se diera, ¿ustedes tienen la tranquilidad que eso se definiría en el Jurado Nacional de Elecciones? Pero por supuesto, lo hemos dicho, esperamos que el Jurado Nacional de Elecciones tome cartas en el asunto, es una institución que está llamada a resolver en última instancia el proceso electoral y sus incidentes, y una vez que eso ocurra, pues proclamar al ganador, simplemente. Una última, Julio. El tema de la Asamblea Constituyente. Yo quería conocer tu opinión, no sé si te lo he preguntado ya, pero siempre lo pregunto de cara a lo que será el próximo Congreso. Y claro, encuestas muestran que la gente está muy preocupada de el tema de economía y el tema de salud. Pero yo siempre pregunto respecto a esta tercera vía de conseguir el tema del referéndum con las firmas y sin pasar por el Congreso. ¿Tú cómo ves ese tema? No, yo creo que hay distintas vías para efectivamente convocar una asamblea constituyente, ¿no es cierto? Lo de las firmas es perfectamente posible, está previsto en la ley y la Constitución. Pasar por el Congreso es otra posibilidad. No hay todavía, y lo he dicho muchas veces, no hay paz todavía en relación al debate constitucional, en relación a cuál sería la vía más idónea. Pero que la gente mayoritariamente del país ha votado por cambios profundos que representan también cambiar la Constitución y cambiar un poco el rumbo del país para darle viabilidad y derechos a un sector de gente que ha estado eternamente olvidada, pues no cabe ninguna duda de eso, ¿no? Correcto. Nada, Julio, estamos atentos y seguiremos conversando entonces. Gracias, maestro. Claro que sí, Cristian, cuando quieras. Un abrazo.